Vamos a comenzar nuestra reflexión. Primero vamos a tener una reflexión de más o menos media hora, 3/4, no lo sé, aproximadamente. Y a continuación, aquí mismo, brevemente haremos una breve celebración penitencial y después individualmente los que quieran recibir la solución aquí en la sacristía, pues lo hacemos así. Te restaura, Él nunca te abandona. El Señor viene a encontrarte, viene a encontrarte. El Señor te restaura, Él nunca te abandona. El Señor viene a encontrarte, viene a encontrarte. Bien, pues realmente es así. El sacramento de la reconciliación no es que nosotros vamos al Señor, Él viene a nosotros, Él viene a nuestro encuentro, Él viene a restaurar nuestra vida. Y este es el objetivo de este encuentro que tenemos aquí, pues presentar lo que es el sacramento de la reconciliación, esta oferta de salvación y de curación que Dios nos ofrece en el hombre Jesús, en su rostro de amor y de misericordia para con todo. Hay que subrayar también que el efecto profundamente liberador que tiene este sacramento, sobre todo en las personas creyentes de verdad que participan en él. En primer lugar, decir que en la Iglesia del Nuevo Testamento, antes de la Iglesia primitiva, Jesús lo que anuncia primordialmente es la conversión, es decir, el cambio de vida, una transformación de las personas. El Evangelio de Marcos, que es el más histórico porque el que está más cercano al Jesús histórico, no tiene ningún preámbulo. Comienza con las palabras: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, convertíos y creed en la buena noticia. Ese convertíos tiene una profundidad extraordinaria. Es la metanoia, la lengua griega, que es un cambio en profundidad y un cambio en la manera de ver la vida, una visión nueva de la vida y de las personas. Y repito, esta metanoia, esta conversión en profundidad, este cambio en profundidad de las personas es el centro de todo el mensaje del Evangelio de Jesús, del anuncio del Evangelio. Solo cuando se ha producido este cambio en profundidad puede eso transformar nuestra conducta, mientras tanto no. En el Nuevo Testamento, repito, la metanoia, la conversión, es algo central. Es el don de Dios que nos hace ver el mundo con una mirada nueva y que necesitamos como abandonar el falso camino que llevábamos y emprender un camino nuevo, diferente. Por medio de este sacramento de la reconciliación llegaremos a alcanzar la reconciliación con Dios, el Dios de la vida, y la reconciliación también con las personas, con los seres humanos, con los otros. Actualmente, después del Concilio Vaticano II, no se habla ya del sacramento de la confesión, como decía antes, y todavía decimos, vamos a confesarnos, ¿no? De la confesión y la confesión. No, ¿por qué? Porque la confesión es reducir ese sacramento a decir los pecados. Y el sacramento es mucho más, el sacramento de la reconciliación. Mucho más. Tampoco se utiliza ya el término de sacramento, por ejemplo, de la penitencia que se decía antes. No, sino sacramento de la reconciliación. Nuestra experiencia humana está marcada por las rupturas en nuestras relaciones, porque son frágiles,
por las distancias, por las tensiones, los conflictos entre las personas, en los grupos, en las comunidades, en la iglesia y hasta en los pueblos, como estamos viviendo este sangrante conflicto en Ucrania, que nos llega tanto quizás por estar tan cerca de nosotros, porque hay otras muchas guerras de las que no se habla. Bien, la reconciliación crea la paz entre nosotros y restablece las relaciones en la comunidad de la Iglesia. La reconciliación se refiere también, por supuesto, en primer lugar, a Dios, el Dios de la vida, que se manifiesta siempre en Jesús. Porque a Dios nadie le ha visto nunca, solo el Hijo nos lo ha dado a conocer. Bien, ¿cómo comenzó esto en la Iglesia primitiva? Bueno, lo primero que la Iglesia primitiva se bautizaban los judíos que oían el mensaje de los discípulos, de los apóstoles, se bautizaban y después ingresaban en la comunidad, en aquellas primeras comunidades que eran pequeñas comunidades cristianas, ¿no? Y entonces, naturalmente, las cosas iban bien, pero naturalmente los cristianos primeros, las comunidades primitivas, también se apartaban de Dios. Por ejemplo, algunos caían en la idolatría, que era un pecado muy grave, y eran excluidos de la comunidad. Los que cometían el adulterio también eran excluidos de la comunidad, el asesinato también era excluido, ¿no? Había una serie de pecados graves. Entonces eran excluidos y ya no podían participar en la Eucaristía. Estaban en las celebraciones que hacían por las casas, porque no tenían templos, estaban en la parte de la palabra que los apóstoles anunciaban y comentaban, y después salían de las casas. Y en el Jueves Santo, cuando empezó a celebrarse el Jueves Santo, es cuando se reintegraban a la comunidad. Era así como sucedía entonces en la Iglesia primitiva. Bien, por eso la Iglesia tomó muy pronto conciencia que la persona que así había sido bautizada, podía romper esa opción, esa orientación fundamental a Dios. Y podía, pero Dios nunca retira su amor al ser humano, entonces siempre hay la posibilidad de volver. Incluso hay unas palabras de San Juan que yo me gusta mucho repetir, ¿no? La primera carta de San Juan, que aunque nuestra conciencia nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón, que nuestra conciencia, y conoce todo. Porque Dios conoce la pasta de la que estamos hechos, nuestra fragilidad, nuestra debilidad, y nos rodea siempre con su misericordia. Por eso es siempre posible volver a la vuelta a casa, ¿no? Esto, en la primera comunidad, como he dicho, era el sacramento de la reconciliación y la confesión en público, era eso, público, ¿no? Después ya en la Edad Media, sobre todo en el siglo IX, a partir de los monjes de Irlanda, entró en Europa esa práctica de la confesión o del sacramento de la reconciliación, pero de forma individual, privada. Bien, bueno, por todo lo que connotaba eso de delante de todo el mundo, decir de cosas que a lo mejor podían escandalizar, pero ellos también perdían su reputación, entonces se empezó a practicar el sacramento de esa manera para que, bueno, y obligar al obispo o al sacerdote que recibía en confesión, que era el secreto más grave que hay, el secreto más exigente, más que cualquier secreto profesional, que se llama el sigilo. O sea, un sacerdote que rompiera un sigilo quedaba excomulgado según el derecho canónico actual todavía, ipso facto, quiere decir, desde el mismo momento quedaba fuera de la comunión de la Iglesia. O sea, entonces era una manera de la Iglesia decir, bueno, cuando alguien venga a ti y te abra su corazón, tú no puedes comunicar nada nunca a nadie, aunque te cueste la vida. Bien.
Bien, en la Iglesia la absolución sacramental está reservada exclusivamente al presbítero, al sacerdote, lo que llamamos hoy sacerdote, que en la Iglesia se llamaba antes presbítero. En el caso de un pecado grave, el penitente ha de acudir al presbítero para acoger el perdón de manera sacramental. ¿Qué quiere decir de manera sacramental? Es decir, a través de un gesto. El gesto más importante en el sacramento es la imposición de las manos. Sobre todo a partir del Vaticano II, porque antes los curas hacían así con la mano. Claro, yo recuerdo en un pueblo de estos que iban los misioneros que el cura levanta la mano así para decir Dios y dice uno arriba España. Claro, porque era el signo de... Vale, no. Hay que imponer las manos. Sí. El pecado grave supone apartarse conscientemente de Dios en una cuestión importante, naturalmente, con pleno conocimiento y con total libertad. Quien peca gravemente se sitúa de manera consciente fuera de la comunión de la Iglesia. Necesita entonces del sacerdote como representante, como mediación de la Iglesia, como un ministerio, un servicio que hace a la Iglesia para ser readmitido de nuevo a la comunión plena de la Iglesia a través del medio que es el sacramento de la reconciliación. Y el reconocimiento de nuestra propia culpa ante otro ser humano, el sacerdote en concreto, un hombre frágil como todos, pues conduce a menudo a la experiencia de una mayor cercanía y de una más profunda comprensión del otro que viene a ti, ¿no? Y en ese diálogo que mantenemos con el sacerdote, reconocemos nuestras faltas, nuestras culpas, pero al mismo tiempo tomamos conciencia y tomamos, distancia de ella, porque el verbalizar es muy importante. Cuando expresamos lo que nos pasa, eso lo objetivamos de alguna manera, porque todo eso lo vivimos subjetivamente. La culpa en el ser humano hace estragos, es destructiva. Y entonces necesitamos también esa expresión verbal que nos libera de la culpa. Para comprender y celebrar el sacramento de la reconciliación hace falta comprender bien comprenderlo bien desde luego y en consecuencia celebrarlo adecuadamente. Y lo primero de todo, lo que es pecado como ruptura de la orientación fundamental de la vida hacia Dios, ¿no? Y al prójimo. El pecado es también como un desquiciamiento de nosotros mismos o una alienación total a nosotros mismos. Es el mal uso de nuestra propia libertad, ¿no? El sacramento de la reconciliación existe para expresar y celebrar un aspecto muy importante de la salvación que Dios nos ofrece. Cuando digo la palabra salvación, yo me doy cuenta que la palabra salvación es una palabra religiosa que mucha gente no le dice nada. Salvación, repito muchas veces, significa vida. Dios nos ofrece siempre una vida plena, una vida llena de sentido. Bien, pues el sacramento de la reconciliación existe para expresar y celebrar ese aspecto de la vida que Dios nos ofrece siempre. Y la Iglesia tiene conciencia desde hace muchísimos siglos de que se puede romper esa opción que hemos podido hacer en un momento determinado de nuestra vida, porque somos frágiles y nos separamos de todo eso, y no más en estos momentos de la historia donde vivimos en unas sociedades profundamente secularizadas, más todavía. ¿Qué quiere decir que la Iglesia con esto? Que Dios no retira nunca al ser humano la posibilidad de reorientar su vida de nuevo. Que nadie está perdido nunca, nadie tiene que sentirse perdido nunca, porque Dios es un gran amor que está ahí y restaura todo en nuestra vida. Puede reestructurar todo. Ese gran amor que es capaz de renovar todo en nosotros
y abrirnos a un camino nuevo. Este es el corazón del Evangelio, este camino nuevo que recorrió Jesús, en primer lugar, no solamente lo anunció, sino que lo recorrió Él. Y que nosotros, los cristianos, quisiéramos también seguirle a Él, a nadie más. El Dios de Jesús es un Dios que siempre permite volver a comenzar de nuevo. No nos destruye por haber pecado, sino que vuelve a ponernos en pie, aunque nosotros nos condenemos, como dije antes, Dios es más grande que nuestro corazón. Esto lo dice San Juan, es una de las intuiciones, como he dicho, más profundas de Juan, del apóstol Juan, de la primera carta. Dice, aunque tu conciencia te condene, repito, la culpa es terrible. En el ser humano la culpa no es un problema religioso, la culpa es un problema humano. Entonces, Dios es más grande que tu corazón y conoce todo. Conoce todo, conoce tu fragilidad. Bien. Este elemento es tan importante de que lo más esencial del sacramento es el shalom, decía un teólogo, Hering, el padre Hering, uno de los grandes teólogos moralistas del siglo pasado. Bueno, yo creo que él habrá fallecido en la época de Juan Pablo II aproximadamente. Pero sí, este hombre, cuando tiene un tocho sobre el sacramento de la reconciliación, que lo titula Shalom, es decir, y ahí pone de relieve que lo más importante de este sacramento es la vida que Dios nos ofrece, la salvación, la alegría, el Evangelio de Dios, que es buena noticia, eso es. Dios está verdaderamente por encima de, como he dicho antes, de nuestra conciencia. Y conoce también nuestra fragilidad, pero ve también en que en el fondo de nuestro ser hay un deseo que arde en el corazón de todo ser humano, un deseo de verdad, un deseo de amar y de ser amado, un deseo de sentido de la vida, y naturalmente Él nos envuelve en su misericordia. Bien, los elementos esenciales, bueno, repito, este sacramento es prioritariamente para acoger el abrazo del Padre, que lo tenemos en la parábola del Hijo pródigo. Es verdad que el Hijo regresa, pero es el Padre el que sale al encuentro del Hijo y que rompe los convencionalismos sociales de la época, que el paterfamilias, de la cultura greco-latina, greco-romana, eso era impensable, que un señor bien, ¿no?, saliera corriendo, pero ve de lejos al hijo y se echa en una carrera incontrolable. Y no solamente le besa, como dice, sino hay un exégeta que traduce, lo cubrió de besos. No le dejó casi decir los pecados. El hijo sí empieza diciendo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser tratado como, bueno, todo lo que ya sabéis. Después leeremos, aunque sea brevemente, un trocito. Bien, la conversión, bueno, primero de todo es tener conciencia que somos, conciencia del pecado, somos pecadores realmente, Y San Juan dice que es también muy claro en todo, el que dice que no tiene pecado. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así que todos estamos metidos en la misma debilidad y podemos decir somos pecadores. Y hace falta también una conversión sincera, entendida como una reorientación de nuestra vida, como renovación en el amor y como afirmación de nuestra relación con Dios y con los hermanos y hermanas cercanos o lejanos. Después la manifestación externa también de este sacramento.
en obras y en signos que manifiestan que nuestra vida ha cambiado naturalmente. La intervención de la comunidad de la Iglesia, que nos ayuda, nos anima, nos acoge con su palabra, su oración, y también nos ofrece ese camino de vida a través del perdón de Dios. La reconciliación que Dios nos concede lo hace por medio de la mediación pascual de Cristo resucitado y de la fuerza de su Espíritu a través de la Iglesia. ¿Cómo celebrar concretamente este sacramento? Lo primero, el sacerdote acoge al penitente. Comienza siempre en el nombre del Padre y del Hijo, porque alguna gente dice, yo hace mucho tiempo que no me confieso, yo ya no sé ni cómo hay que confesarse. Bueno, se empieza siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, y un breve saludo. Aquí en España se dice mucho Ave María Purísima, bueno, o buenas tardes, buenos días, ya está, no hace falta más. En Francia es muy corriente decir bendíceme, Padre, porque he pecado. Sí, esa es la manera de confesarse los franceses. Bueno, aquí el texto es diferente, ¿no? Vamos, la manera corriente, el saludo, digamos, ¿no? Después, la lectura de la palabra, que a veces puede leer el sacerdote un texto, si no lo ha leído antes en la celebración penitencial, pues puede leer. Y decir esos pecados, esas faltas, que tengo conciencia de que he faltado en esto, en lo otro, ¿no? Y después el sacerdote impone las manos a la persona que se va a confesar y a través de esas manos experimentar físicamente la acogida incondicional de Dios, que es amor. También lo abraza y rodea su culpa con ese amor. Entonces el sacerdote, a la vez que impone las manos, dice la fórmula de la reconciliación, que dice: Dios, Padre de misericordia, que reconcilió al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo, y con la fuerza del Espíritu Santo, y que derramó el Espíritu Santo para el perdón de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Y después levanta la mano y dice: yo te asuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hace la señal. Le dice: vete en paz, tus pecados te has perdonado, etc. Bien. Jung, este psicólogo de la profundidad, siempre ha insistido en que el ser humano se siente excluido de la comunión con otros en aquellas situaciones en las que ha incurrido realmente en culpa, excepto los psicópatas, que no tienen ningún sentimiento de culpa. Pero normalmente los seres humanos, cuando cometemos faltas, nos damos cuenta ciertamente que viene un sentimiento de culpa, ¿no? Y él mismo, el que ha cometido, se siente como dividido dentro, ¿no? Debido a esta división interna no puede liberarse a sí mismo, y remitirle simplemente al perdón de Dios no siempre es suficiente para que pueda creer en él. Por eso, este sacramento, en la opinión de Jung, no en mi opinión, la opinión de Jung, tiene la facultad de salvar los obstáculos, los nudos, que nos impiden confiar en el amor de Dios, que perdona siempre y que, como dice el Papa Francisco, que no se cansa nunca de perdonar. En nuestro inconsciente hay barreras contra la fe, la confianza en el perdón, de que somos perdonados. Tenemos concepciones arcaicas, es decir, es el mundo inconsciente, arcaicas, que nos llevan a creer que tenemos que pagar por cada culpa. Por eso los mitos antiguos, las religiones antiguas, incluido el Nuevo Testamento, estaban fundamentados mucho en estos ritos, en estos mitos, estos ritos
que ofrecían sacrificios, incluso en algunas culturas indígenas, todavía hemos conocido cómo sacrificaban seres humanos, ¿no? Eso es una barbaridad, pero bueno, era una manera de pensar que era la manera de pagar la culpa, ¿no? Sí, para hacer estas imágenes primitivas, o para hacer que estas imágenes primitivas se desvanezcan, hace falta ese rito del sacramento de la reconciliación. Cuando tenía 48 años, Chesterton, un famoso escritor inglés, se convirtió al catolicismo y entonces le preguntaron que por qué había hecho esa conversión al catolicismo, ¿no? Si él era anglicano. Y él contestó, porque es la única religión en la que se perdonan los pecados. Ciertamente, el sacramento de la reconciliación es instituido por Jesucristo. Él es el sacramento de la reconciliación con Dios, el sacramento de la reconciliación con los otros, el sacramento de la alegría. Es el sacramento de la alegría que termina, como dice la parábola del hijo pródigo, en una fiesta. Y después de celebrar ese sacramento, la acción de gracia. Da gracias a Dios porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Decimos. Y al final el sacerdote despide al penitente diciéndole, vete en paz, tus pecados han sido perdonados. Que Jesús lo que decía siempre eso, vete en paz, tu confianza te ha salvado. O el Señor ha perdonado tus pecados, vete en paz, ¿no? ¿Cómo vamos a concluir, no? El sacramento de la reconciliación es un medio concreto para reconciliarnos con nosotros mismos, con los demás, para vivir en constante y permanente estado de conversión, porque la conversión no es de un día para otro, sino el convertido ya convertido de siempre, ¿no? Porque hablamos de los conversos, de los que en un momento de su vida han tenido un vuelco y han cambiado su vida, ¿no? Muchas personas así, ¿no? Ateas totalmente y de pronto dan un vuelco y hay una conversión en su vida. No, se trata de la conversión de los cristianos corrientes como nosotros, ¿no? Eso es un camino permanente, el camino de la conversión. Siempre tenemos que estar empezando de nuevo, nos damos cuenta de nuestros desajustes, de aquellas cosas que nos van, de aquella palabra que he dicho sin tenerla que decir o he herido a una persona, etc., ¿no? Bien. Siempre hace falta, antes de acercarse uno al sacramento de la reconciliación, antes llamaban el examen de conciencia, es decir, tomar conciencia de cómo está mi vida. ¿Cómo está mi vida? Esta mañana que yo fui a confesarme también con don José Robles. Él me hablaba de que había aprendido de los jesuitas el examen el examen de conciencia por la mañana, al mediodía y por la noche. Digo, bueno, los claretianos también nos enseñaban ese examen al mediodía, sí. Pero vamos, yo creo que todos los que tengáis simplemente conciencia de lo vivido, el trabajo que algunas personas desde aquí habéis hecho de análisis, basta llegar al final del día para darnos cuenta que ha habido cosas que no han sido ajustadas ni coherentes con quien quiero vivir, con lo que yo quiero vivir, de verdad. Y entonces caigo en la cuenta, es el momento de decir. Bien, una pregunta que tendríamos que hacer en un momento de silencio sería, ¿cómo es mi relación con Dios? Porque es la fuente de toda reconciliación. Mi relación con Dios hoy, ¿cómo está? Tomarme el pulso. También preguntarme si mi fe es firme o es una fe muy frágil. Si realmente tengo un interés por acoger la palabra de Dios, la palabra del Evangelio,
esa palabra que nos da la vida, como dice Pedro en un momento de su vida, ¿no? Pedro era muy especial, pero había un momento en que tenía verdaderas intuiciones, el apóstol Pedro, ¿no? Cuando hay un momento de que el grupo se divide, los seguidores de Jesús se dividen, se queda casi medio solo, ¿no? Dice, desde aquel día ya no volvieron, ¿no? Se quedó medio solo. Y Jesús, que no tenía miedo a quedarse solo, dice, vosotros también queréis marcharos. Y entonces Pedro dice, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida. Solo tú tienes palabras. ¿A quién? No dice a dónde, sino a quién. Y eso es importante. ¿Quién va a llenar de vida el vacío de mi corazón? El deseo profundo de vida que hay en mí. ¿Quién? También si tengo un amor sincero a mi prójimo, sobre todo a la gente más pobre. Estos días recordamos a los que lo pasan mal, sobre todo cuando ha habido estas temperaturas tan frías, los ancianos que viven solos, que son descartados, son los verdaderos marginados de hoy. Los extranjeros o personas que necesitan apoyo. Preguntarme si he perjudicado a alguien por difamación, por ejemplo, que es grave la difamación, ¿no? Tocar la reputación de las personas, las ofensas, las enemistades. O si he sabido ser capaz de soportar con serenidad y confianza las contrariedades de la vida. Sí, es verdad que la vida no es fácil. Vienen enfermedades, vienen momentos difíciles. Entonces, ¿cómo soy capaz de vivir esto con serenidad? ¿He actuado alguna vez en contra de mi conciencia, dejándome llevar, por ejemplo, por comportamientos a veces sensibles? Me dejo arrastrar. ¿Eso es lo que llena mi vida? Después yo me quedo bien. ¿Vivo verdaderamente la libertad de los hijos de Dios? ¿O vivo alienado a mí mismo, a mis ideas, a los otros? Todo esto me aparta de la verdad. Y entonces vamos a hacer una breve lectura del Evangelio, pero muy breve, porque esta parábola es muy conocida, la parábola del padre admirable, ¿no? Que dice que un hombre tenía 2 hijos, el menor de ellos dijo un día a su padre, Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. Y el padre le repartió los bienes. Naturalmente no estaba, digamos, bien visto, ni era normal que en vida del padre se pidiera la herencia. Pero el padre tiene tanto respeto por la libertad, Dios tiene tal respeto por la libertad humana, que dice, toma. Dios respeta siempre nuestra libertad. Dame la parte que me toca. Le repartió los bienes. Y cuando había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible. Claro, se marchó a un país lejano también. Muchas veces nosotros huimos de nosotros. Y vivimos en países lejanos, lejanos a nosotros. Y ahí pasamos hambre. El hambre de vida, el hambre de paz, el hambre de verdadera felicidad. El hambre de un sentido a la vida. ¿Qué es lo que hace este hombre? Dice que recapacitando entonces, este recapacitar en la lengua griega hay que traducirlo de otra manera, entrando dentro de sí, es decir, interiorizándose, porque sin interiorizarse, no, si vivimos fuera de nosotros, no hay una nostalgia de un más allá, de una nostalgia del Padre, una nostalgia de un infinito, de un absoluto, de Dios. Entonces, recapacitando, entrando dentro de sí, dijo,
¿Cuántos jornaleros, fijaos, jornaleros en la casa de mi padre tienen pan en abundancia, mientras yo aquí me muero de hambre? Y entonces toma una resolución. Me pondré en camino. Lo está en futuro para expresar que es una verdadera determinación. Me pondré en camino. No dice, bueno, lo voy a pensar, a ver qué hago. No, me pondré en camino. Y se puso en camino, naturalmente. O sea que la decisión que toma la lleva a cabo. Se pone en camino y cuando todavía estaba lejos de la casa del padre, su padre lo vio. El padre, que no sé si tendría miopía o no, pero el padre vio de lejos al hijo. Cuando todavía estaba lejos, lo vio, porque Dios nos ve cuando estamos lejos también. Y dice que se conmovió. El padre se conmueve, es la misericordia de Dios. Y entonces se echó a correr. Repito lo que dije al principio, no era normal que un padre de esa categoría, en aquella época que está contada esta parábola, creo que Lucas es un griego, es un hombre que está en la cultura griega, entonces sabe lo que es un paterfamilias, ¿no? Y cuenta esta parábola. Aunque algunos dicen que esta parábola ha salido del mismo corazón de Cristo, ¿sabes? Un exégeta, justamente es claretiano, conocido, que murió de cáncer ya hace bastantes años y que vino a hacer muchos cursos de PRH y particularmente venía a hacer crecimiento espiritual y disfrutaba trabajando con la palabra. Era su tema, esa manera de trabajar los textos bíblicos con el análisis. Y entonces, echando a correr, que no era normal, digo, se le echó al cuello y se puso a besarlo repetidamente o le cubrió de besos. Y su hijo, naturalmente, llevaba preparado su confesión, ¿no? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como uno de tus jornaleros, le dice, ¿no? Y entonces, ¿cómo reacciona el padre? Le dice a los criados, venga, rápido, a prisa, la mejor túnica, no cualquiera, la túnica es que simboliza la dignidad del hijo. El anillo, ponerle un anillo en el dedo, que significa, simboliza la categoría. Y sandalias en los pies. Los esclavos andaban descalzos. Y los hombres libres con sandalias. Él es un hombre libre, está en su casa. Y vamos a celebrar un banquete, ¿no? Y la razón que da el padre, porque este hijo mío está muerto y ha sido devuelto a la vida. Lo habíamos perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron el banquete, empezaron la fiesta. Por eso el sacramento de la reconciliación termina siempre en una fiesta. En la alegría de la fiesta del amor de Dios que nos acoge siempre. Entonces, después de esta lectura, simplemente hacemos un momento de silencio y pedimos perdón al Señor. Pidamos humildemente a Dios misericordioso que perdone nuestros pecados y nos libre de todo mal. Tú, Señor, que has sido enviado para anunciar la salvación a los pobres y sanar los corazones heridos. Señor, ten piedad. Tú, Cristo, que perdonaste mucho a quien amó mucho, Señor, ten piedad. Tú, Señor, que pusiste la oveja sobre los hombros y la llevaste al redil, Señor, ten piedad. Tú, Cristo, que no condenaste a la mujer adúltera, sino que le concediste ir en paz, Señor, ten piedad.
Tú, Señor, que llamaste a la conversión y a una vida nueva a Zaqueo el publicano, Señor, ten piedad. Como Cristo nos enseñó, oremos juntos al Padre, para que, perdonándonos las ofensas unos a otros, Él perdone nuestros pecados. Nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El Señor te restaura, Él nunca te abandona. El Señor viene a encontrarte, viene a encontrarte. El Señor te restaura, Él nunca te abandona. El Señor viene a encontrarte, viene a encontrarte. Bien, yo me voy a poner aquí en la sacristía y los que quieran libremente pueden pasar a celebrar este sacramento de la reconciliación.